Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología desarrollando un curso de charlas sobre historia de la Iglesia y hoy por fin llegamos a la última de las charlas que tenemos previstas. Es la 9ª sesión de la segunda parte, por tanto, de la síntesis del segundo milenio. En esta sesión vamos a tratar aspectos que yo creo que todos conocemos en nuestra vida cotidiana de una forma o de otra. Hablaremos del Concilio Vaticano II, de los movimientos de laicos y las nuevas comunidades, empezando por San José María, porque es fundador del Opus Dei, que fue el primer movimiento de laicos que se dio en la Iglesia prácticamente. Y después pues haremos referencia a los últimos papas, sobre todo, lógicamente, a Juan Pablo II, haremos una referencia a Benedicto XVI y pues dejaremos abierta la puerta a que el Espíritu Santo siga escribiendo la historia de la Iglesia. Pero vamos a empezar, por tanto, con el Concilio Vaticano II, cuya existencia o cuyo acontecimiento verdaderamente es muy determinante en la historia de la Iglesia reciente y contemporánea. Lo que se pretendía, los fines que pretendía el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, fueron, o se pretendía que, lo que se dice expresamente es promover el incremento de la fe católica y una saludable renovación de las costumbres del pueblo cristiano, así como adaptar la disciplina eclesiástica a las condiciones de nuestro tiempo. Estas son, según la bula de convocatoria, los objetivos, los fines que se buscaban. Hay que decir que esto no es muy común. En los concilios anteriores lo que se trataba era de aclarar discusiones de carácter doctrinal, de carácter teológico. El Concilio Vaticano II desde el primer momento se plantea como un concilio que tiene un carácter distinto. Más bien lo que intenta es ser un concilio pastoral, donde se den directrices de cómo abordar el mundo. Por tanto, en principio no tenía que haber definiciones dogmáticas en el Concilio Vaticano II, ni se pueden tomar con ese carácter algunas de las cosas que dice el concilio, porque no se pretende en ningún momento que lo tengan. Bien, como digo, el Concilio Vaticano II fue una idea de Juan XXIII y fue abierto por el propio Juan XXIII el 11 de octubre de 1962. Pero la verdad es que la muerte del Papa durante la celebración del concilio hizo que no fuera él el que lo clausurara. Es decir, solo estuvo presente en el primer periodo de sesiones que tuvo lugar, como digo, en vida de Juan XXIII. A quien le correspondió cerrar el concilio fue a su sucesor, que es Pablo VI. Pablo VI desarrolla su pontificado entre 1963 y 1978, en agosto del 78, y gobernó la Iglesia durante las 3 etapas ulteriores celebradas en los 3 años siguientes del concilio hasta la clausura del mismo, que fue el 8 de diciembre de 1965. ¿Qué es lo que se pone por escrito en el Concilio Vaticano II? Bueno, pues se hizo una labor ingente, porque al no haber una causa concreta para celebrar el concilio, pues se fue abriendo su contenido y la verdad es que se abordaron muchísimas cuestiones que en principio no estaban previstas. Pues bien, hubo documentos de diverso tipo. Hay constituciones dogmáticas, decretos, declaraciones y también una constitución pastoral que es casi el centro del concilio, que es la Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual. Pero como decía, no hizo el Concilio Vaticano II ninguna definición de dogmas de fe, aunque sí que hay que decir que no es que fuera un concilio que no tuviera valor, al revés, o sea, sus enseñanzas constituyen actos del magisterio solemne de la Iglesia y, por tanto, de acuerdo con ese magisterio solemne de la Iglesia, merece que los fieles se adhieran interna y externamente a lo que el concilio dijo, pero sin llegar a dogmatizar. Es decir, que esas son cosas que hay que tener claras, ya que estamos hablando de la historia de la Iglesia y intentando aclarar algunos temas. En realidad lo que se trazó fue un programa de renovación cristiana. Esto es prácticamente lo que se buscaba y lo que se abordó. El objetivo era reportar grandes bienes a la Iglesia, que es verdad que necesitaba también una cierta renovación en muchos aspectos, pero especialmente por sus 4 constituciones, que son la Lumen Gentium sobre la Iglesia,
la Dei Verbum sobre la Sagrada Escritura, la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia y la Gaudium et Spes, pues se puso de manifiesto algunos puntos fundamentales de la doctrina y del comportamiento de los cristianos y cómo se podía mejorar. Hay un montón de temas que se tratan en el concilio, concretamente, y es bueno que los destaquemos, ¿no? Por ejemplo, la sacramentalidad de la Iglesia, la colegialidad episcopal, que dijéramos que se profundiza mucho más en ella o se retoma, dijéramos, de lo que había sido en los primeros tiempos, la autoridad eclesial entendida como servicio, el impulso a la evangelización, la llamada universal a la santidad y todo el aspecto precisamente de la actividad de los laicos que tienen que tener un mayor protagonismo dentro de la Iglesia y que eso es algo que estaba olvidado dentro de la Iglesia y que el Concilio Vaticano II pone de relieve y pasa a primer plano. También el importante papel de los laicos santificando su trabajo profesional secular. También se aborda la libertad religiosa y el ecumenismo, aunque sí que es verdad que cambiando algunos de los aspectos que tradicionalmente se consideraban como la base del ecumenismo y muchos otros temas, por ejemplo la santidad del matrimonio y otros muchos que valía la pena abordar. Pues bien, es cierto, y si queremos hablar de una historia de la Iglesia, pues tenemos que decirlo, el Concilio Vaticano II ha tenido unas grandes críticas, no por lo que dice el concilio, que ya hemos visto que requiere asentimiento por parte de los cristianos, como todos los concilios, sino por los abusos que se produjeron como consecuencia de la aplicación del concilio. Yo creo que, siendo objetivos, tenemos que decir que es indudable que algunas de las cosas que se atribuyen al concilio no las hizo el concilio, pero sí que se hicieron a raíz de las interpretaciones que circularon por la prensa a partir del Concilio Vaticano II. Y no es que lo diga yo, que esto sería por una falta de humildad por mi parte monumental. El propio Pablo VI dijo, y esto es una cita literal de 1972, el 9º aniversario de su coronación, dijo el 29 de junio, a través de una fisura el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Cuando el Papa dice esto, pues será por algo, ¿no? Y también es verdad que alguien pensó que era una especie de desliz y que no quería decir esto, y se burlaron de él. ¿Cómo va a entrar Satanás? Si eso es una figura de la Edad Media y tal, como se dijo precisamente a partir del Concilio Vaticano II por algunos clérigos, ¿no? Que el concilio no dice nada de esto. Pero efectivamente, cuando se burlaron de las palabras de Pablo VI, las repitió. Y cuando volvieron a burlarse, la repitió por tercera vez. Es decir, en sus alocuciones Pablo VI dejó claro que algo había ocurrido que había activado la actividad, por otra parte, incesante del diablo, ¿no? De Satanás. Bien, así que en contra de lo esperado, la verdad es que se esperaba que después del concilio y de la renovación que supuso iba a haber un florecimiento, una primavera, y lo que se encontraron fue unas deserciones masivas de sacerdotes, la pérdida de muchos, o por lo menos el enfriamiento de lo que era la devoción externa de la Iglesia, la desaparición de muchas costumbres que, bueno, pues que no eran esenciales, pero que nadie había dicho que tenían que abrogarse y se fueron diluyéndose y desapareciendo, en fin. Y esto ha originado una profunda crisis de identidad en algunos clérigos. No se puede decir, por tanto, que el concilio sea una mala opción de la Iglesia, porque eso no cabe pensarlo, pero sí que es verdad que la aplicación del concilio, lo que se llamó durante un tiempo el espíritu del concilio, que era contrario a la letra del concilio, lo cual es incomprensible, porque no se puede hacer nunca una interpretación que vaya en contra de lo que literalmente dicen los textos, pero desgraciadamente esto ocurrió en algunos aspectos, bueno, pues ha originado una crisis que parece que no se termina de remontar. Un sinfín de abusos cometidos en nombre de un pretendido espíritu conciliar que nada tenía que ver con el genuino espíritu del concilio, ni con la letra, ni con sus documentos, pues se desarrolló. Y la verdad es que algunos padres conciliares y muchos sacerdotes dijeron que lo que se había producido era una violenta explosión neomodernista de una extensión de alcance prácticamente universal.
bueno, lo constatamos, sin más. Y ese neomodernismo posconciliar pues fue aprovechado por unos sedicentes innovadores que pues cambian algunas de las cosas que eran incambiables dentro de la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, la redención, se empieza a decir que no tendría como principal finalidad la salvación eterna del hombre, rota las ataduras del pecado, sino la liberación de la humanidad de opresiones y servidumbres terrenas. Una interpretación humana y a veces marxista de la historia sagrada ha dado lugar a la aparición de abusos como lo que fue la teología de la liberación, entendida en el peor sentido, porque también hay una teología de liberación buena, como recalcó el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en 2 documentos sucesivos, uno condenando los abusos de la teología de la liberación y otro recalcando los aspectos positivos que ésta tenía. Pero, como digo, pues hay un sector de la Iglesia que asume algunas de las directrices del Concilio Vaticano II y las distorsiona y las lleva a un campo que no es el de la doctrina tradicional. Si se interpreta que la redención es algo puramente humano, y aquí tenemos una foto, una imagen de un Cristo guerrillero con su arma al hombro, pues la verdad es que la misión de la Iglesia habría de ser, por tanto, preferentemente de orden temporal. Las consecuencias de este tipo de planteamientos los estamos viendo, ¿no? Es decir, el intento de conjugar el marxismo con el catolicismo al final siempre lleva al triunfo del marxismo, ¿no? Y esto es lo que empezó a pasar en algunos sitios. La lucha contra las estructuras injustas de la sociedad y las desigualdades entre personas, pueblos y clases sociales, pues está muy bien dentro del ámbito de los laicos, pero evidentemente no es una misión de la Iglesia. Por otra parte, frente a aquellos que hacen unas interpretaciones pues excesivamente radicales, por llamarlo de alguna manera, y marxistas en definitiva, de la misión de la Iglesia, para otros pues se da el exceso contrario. La sociedad europea, sobre todo, tiene un nuevo peligro que adormece y entontece a los cristianos, que es la sociedad del bienestar. En tierras del llamado mundo libre, es decir, fuera del dominio soviético o de pueblos subdesarrollados, el desarrollo económico producido tras el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hizo surgir en los países más ricos lo que se llama la sociedad del bienestar. Esta sociedad en la que pues la persona se convierte en un homus mercator, es decir, un hombre que se dedica a comprar y a consumir. Y esa sociedad consumista pues tampoco es que se ajuste al ideal cristiano, ¿no? Es decir, y además se ha demostrado que ese materialismo de las cosas materiales, en ese sentido, pues lo que hace es producir una capacidad de disolución del espíritu cristiano considerable, lo cual está en concordancia con lo que dice Jesús: nadie puede servir a 2 señores, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, esos son 2 excesos que se producen precisamente después del Concilio Vaticano II en los años 60. Como digo, la sociedad del bienestar no se sabe qué es peor, porque la sociedad del bienestar lleva al materialismo práctico. El vértigo del consumo ha difundido entre gentes de todos los niveles una oleada de materialismo práctico, un afán hedonista de gozar sin medida de las cosas terrenas, con olvido de las realidades eternas, que pues también es penoso y que no favorece en absoluto el pensamiento cristiano. En suma, pues ese materialismo práctico a la que lleva el consumismo es una concepción naturalista de la vida humana que se reduce al plano de la pura temporalidad. Es decir, parece que está en las antípodas, por ejemplo, de la teología de la liberación, pero en el fondo es lo mismo, porque se trata de reducir lo que es un contenido espiritual a algo puramente material, al logro, a la búsqueda del bienestar económico, y ya está. Bueno, entre sus características podemos decir que entre las expresiones más características de este fenómeno puede señalarse, por ejemplo, la disminución de la práctica religiosa en tierras de la vieja cristiandad. Es decir, la gente deja de practicar la religión porque cree que la ciencia y el bienestar le va a dar todo. El menosprecio de la ley divina como norma de moralidad, todo es relativo, todo se decide por mayorías. La crisis de numerosos matrimonios y de la propia institución familiar, y la plaga del divorcio, que es algo
impensable en otras épocas y que el finales del siglo XX y el siglo XXI pues tiene proporciones bíblicas por la cantidad de divorcios que existen, y ya la siguiente fase, que es el no casarse. También los atentados contra el derecho a la vida de los seres más indefensos, que esto se está potenciando cada vez más con el aborto, incluso el infanticidio. Y, por supuesto, pues en el ámbito social se produce también, por ejemplo, el desbordamiento de la violencia. Todo vale para conseguir los objetivos que se buscan. Bueno, pues esto que se inicia, todas estas características se inician, dijéramos, en la época del posconcilio, cubren lo que es parte importante del magisterio de Pablo VI. El Magisterio Supremo de la Iglesia proclamó sin descanso durante todo este tiempo la doctrina católica en su integridad. Es decir, tenemos que dejar claro que estos abusos no fueron apoyados por el Papa Pablo VI en absoluto, ¿no? Y entre sus documentos más importantes del Papa Pablo VI, pues merecen recordarse, por ejemplo, porque tiene un carácter claramente profético, la encíclica Humane Vitae del año 1968 sobre los problemas del matrimonio y la familia. Y también, pues cabe destacar, por decir algo, su documento que se llama El Credo del Pueblo de Dios, también del año 1968, donde se reafirman las proposiciones fundamentales de la fe católica, con especial y particular acento sobre aquellas verdades que se habían tratado de oscurecer por los errores más recientes. Pero es indudable que se produce una crisis posconciliar, y en cierta medida hay quien considera que en estos momentos pues también hay una segunda edición de esta crisis posconciliar, que ha retomado el punto donde se había quedado a la muerte de Pablo VI. Pero como los cristianos tenemos claro que no es la Iglesia dirigida por los clérigos, sino por el Espíritu Santo, la verdad es que entre los avatares de los tiempos nuevos, la acción del Espíritu Santo ha dirigido la historia de la humanidad y sigue dirigiéndola. Así que el término de esta historia, que será el final de los tiempos, ocurrirá con la segunda venida de Jesucristo. Es decir, que para aquellos que pensamos que esto ha de ocurrir, pues está todo controlado, porque al final triunfaremos, ¿no? Aunque nos va a costar. Y es verdad que se han dado y se están dando numerosos testimonios de esta acción del Espíritu, que precisamente en los finales, o prácticamente en todo el siglo XX, pero sobre todo en los finales, pues parece que tiene la intención de renovar la faz de la tierra, como en un nuevo Pentecostés, y ha dado lugar a la proliferación de muchos movimientos de renovación del laicado, que eso es una novedad, precisamente si lo comparamos con la historia de la Iglesia. Es decir, ha habido diversos intentos de que el laicado tomara posiciones, pero como ahora, nunca. Es decir, ese labor protagonista del laicado, pues es algo que es importante subrayar. El más antiguo, y por eso quizá vamos a dedicarle más espacio, de los grupos laicales que toman conciencia de que el laico también tiene una misión fundamental en la Iglesia, y que el laico pues no es más cristiano porque se clericalice, sino porque sea más laico y haga las cosas que le corresponden a un laico, pero con verdadero espíritu cristiano. Pues como digo, el grupo más antiguo que dice esto es el Opus Dei, que para algunos, dijéramos, tiene plena vigencia a partir del Concilio Vaticano II, aunque es de formación anterior, porque fue fundado en 1928 por San José María, como vamos a ver. Y todos estos movimientos verdaderamente tienen el sello de que el Espíritu Santo sigue renovando y sigue influyendo en la historia de la Iglesia. Bueno, vamos a hablar precisamente de estos, y empezando por el Opus Dei, ¿no? La verdad es que el Opus Dei es una fundación, o mejor dicho, es una institución de la Iglesia, aunque actualmente es una prelatura personal, pero tiene como misión recordar la llamada universal a la santidad, en plena coincidencia con lo que después dijo el Concilio Vaticano II, y esa llamada universal a la santidad a través del trabajo profesional ordinario. Una vocación cristiana que sorprendió inicialmente porque estaba muy oscurecida en los últimos siglos, pero que ha pasado a ser doctrina común de la Iglesia Católica precisamente desde el Concilio Vaticano II. Precisamente en aplicación de los textos del Concilio
Vaticano II, como digo, la Santa Sede erigió al Opus Dei como prelatura personal el 28 de noviembre del año 1982, porque estaba en plena concordancia con lo que el concilio decía en este punto. Esta figura canónica, la prelatura personal, después fue regulada expresamente por el Código de Derecho Canónico promulgado por San Juan Pablo II en 1983. Como he dicho, vamos a fijarnos un poquito en la historia, como hemos hecho de otros santos, en la historia del fundador del Opus Dei. El Opus Dei fue fundado por San José María Escrivá el 2 de octubre del año 1928. En su discurso para la canonización de San José María dijo San Juan Pablo II: San José María fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida de todos los días, las actividades comunes, son camino de santificación. Ya digo que esto estaba muy olvidado en la Iglesia. Se podía decir, y esto es una buena definición del Papa Juan Pablo II, que fue el santo de lo ordinario. Bueno, ¿cómo fue su vida? Bueno, pues San José María Escrivá y Albás nació en Barbastro, en Huesca, en enero de 1902. Tuvo 5 hermanos, Carmen y Santiago, que vivieron bastantes años, pero tuvo también otras 3 hermanas menores que fueron muriendo sucesivamente, y cuando ya le tocaba a él, la verdad es que eso no ocurrió, pues la verdad es que él sobrevivió con los otros 2 hermanos que se conocieron después, ¿no? El matrimonio Escrivá dio a sus hijos una profunda educación cristiana, como no cabía menos de esperar. En 1915, sin embargo, se quebró el negocio del padre, es decir, era una familia pues media alta, y era un industrial de tejidos, y entonces al quebrar el negocio tuvo que trasladarse a Logroño, donde encontró otro trabajo. En esta ciudad, San José María intuyó que Dios deseaba algo de él, aunque no sabía exactamente qué. Concretamente vio las huellas en la nieve de un carmelita descalzo, y eso le hizo pensar, le dio cuando tenía 15 años, más o menos, bueno, 13, no, 15. Cuando tenía 15 años, pues esto le hizo pensar si la vida valía la pena, o le hizo plantearse qué quería hacer de su vida, ¿no? Y concretamente, él decide hacerse sacerdote. Piensa que podrá descubrir más fácilmente lo que Dios quiere de él si se pone a tiro, ¿no? Y por eso comienza a prepararse, primero en Logroño y más tarde en el seminario de Zaragoza. Siguiendo un consejo de su padre, que tenía mucho sentido común como buen aragonés, no solamente se dedicó a estudiar los estudios eclesiásticos, sino también estudió la carrera civil de Derecho como alumno libre, ¿eh? Es decir, probablemente con el buen criterio que tenían muchos padres de, por si acaso, estudia una carrera civil. Don José, el padre de San José María, muere en 1924, y este se queda, a pesar de que estaba estudiando para ser sacerdote, se convierte en el cabeza de familia. Pero eso no le impide recibir la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925. Su primer destino fue una parroquia rural y luego fue llevado a Zaragoza. En 1927 se trasladó a Madrid, con permiso de su obispo, para obtener el doctorado en Derecho. Y el 2 de octubre de 1928, según afirma, vio el Opus Dei, es decir, vio la misión que Dios le había inspirado y fundó el Opus Dei, cuando tenía 26 años. Según dice, personalmente tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor, y tenía que fundar el Opus Dei. Bueno, eso lo tiene claro, ¿no? Así que continúa con el ministerio pastoral que tenía encomendado, y le pone diariamente en contacto con los enfermos y los pobres de los hospitales y barriadas populares de Madrid. O sea que él dijo muchas veces que el Opus Dei había nacido entre los pobres de Madrid. Un elemento fundamental de esos primeros años de la vida de San José María es la guerra civil, del año 36 al 39. Al estallar la guerra civil, San José María se encuentra en Madrid, que cae dentro de lo que es la España republicana y laicista, ¿no? Así que la persecución religiosa, se llegó a asesinar a una persona que se parecía mucho a él, que apareció colgado en las inmediaciones de su casa. Quizá pensaron que lo habían matado a él. La persecución religiosa le obliga a refugiarse en diferentes lugares y ejerce el ministerio sacerdotal clandestinamente hasta que logra salir de Madrid. Después de una travesía por los Pirineos, llega hasta Francia y de ahí se traslada a Burgos y pasa a la otra España.
En los años de la posguerra, acabada la guerra en 1939, regresa a Madrid y publica en Valencia su libro que es un bestseller espiritual, Camino, y termina los estudios de doctorado en Derecho. Por tanto, también es doctor en Derecho. En los años siguientes dirige numerosos ejercicios espirituales para laicos, para sacerdotes y para religiosos, y va formando un grupo de jóvenes que siguen sus directrices y que terminarán siendo el núcleo fundacional prácticamente en cuanto a personas del Opus Dei. En 1946, San José María fija su residencia en Roma, obtiene el doctorado en Teología por la Universidad Lateranense y es nombrado consultor en 2 congregaciones vaticanas, miembro honorario de la Pontificia Academia de Teología y prelado de honor de su santidad. Por eso escribe, hablando como Monseñor Escrivá en muchos de sus escritos, aunque pues ese título de Monseñor no significa que sea obispo, ni mucho menos, sino prelado de honor de su santidad. Seguirá con atención los preparativos y las sesiones del Concilio Vaticano II y mantuvo durante todo ese tiempo un trato intenso con muchos de los padres conciliares que pasaron por la sede del Opus Dei de Roma con bastante profusión. Desde Roma después viajará en numerosas ocasiones a distintos países de Europa para impulsar el establecimiento y la consolidación del Opus Dei en diversos lugares. Y es especialmente recordado sus últimos años. Desde el año 70 al 75 hace largos viajes de catequización por Hispanoamérica y por España y la península ibérica en general, América del Sur y Guatemala, por ejemplo, no lo he dicho, pero México también, y donde además tiene numerosas reuniones de catequesis con grupos de hombres y mujeres con los que participa en abiertas tertulias en las que se dedica a contestar en las preguntas que le hacen y sobre todo clarificar, que eso es iba a decir una obsesión, es una cosa que él quiere dejar claro, que el Concilio Vaticano II no ha eliminado cosas que parecía que habían sido abrogadas, que no lo están, y que las devociones siguen vigentes, el rosario, en fin, todas estas cosas, la bendición con el Santísimo, todo eso que parecía caído en desuso, sin embargo, él lo reivindica como parte de la cristiandad que no ha pasado de moda, ¿no? San José María murió en Roma el 26 de junio de 1975 y en ese momento 1/3 del episcopado mundial, 1 de cada 3 obispos, solicita a la Santa Sede la apertura de la causa de canonización. La beatificación y la canonización se realizaron respectivamente, la beatificación el 17 de mayo de 1992 por San Juan Pablo II, quien beatifica a San José María en una plaza de San Pedro repleta de personas, y se calcula que unas 300.000 personas pues estuvieron en ese momento asistiendo al acto. 10 años más tarde, también con Juan Pablo II, el 6 de octubre del año 2002, se canoniza el fundador del Opus Dei, también en la plaza de San Pedro, ante una multitud que entonces se calculó que era aproximadamente de personas de 80 países. Y esto no es más que una prueba de que efectivamente en esa época, en el año 2002, ya el Opus Dei estaba en los 5 continentes. Pero como he dicho, no solamente es el Opus Dei un movimiento de laicos, sino que hay muchas nuevas realidades que no podremos abordar todas, ni mucho menos. Entonces, por ejemplo, la Legión de María, el Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, los cursillos de cristiandad, el movimiento carismático católico, Schoenstatt, Comunión y Liberación, los focolares, Regnum Christi, el camino ecumenal, es decir, hay muchos movimientos inspirados por el Espíritu Santo que van desarrollando distintos carismas dentro de la Iglesia. Muchos de estos grupos tienen sus orígenes en el Concilio Vaticano II, aunque algunos preceden al concilio por 1 o 2 décadas, como el propio Opus Dei. Todos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de la fe en la Iglesia y, como he dicho varias veces, son un signo del carácter renovador del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica. En cierta medida podemos decir que el Concilio Vaticano II deja claro que la labor de los laicos tiene que pasar a un primer plano, ¿no? Entonces, dar continuidad, quiero decir, todos estos movimientos dan continuidad a una larga línea histórica de grupos particulares en la Iglesia que se iniciaron con las órdenes monásticas y comunidades religiosas, pero que revitalizan el espíritu cristiano. Sus miembros son casi exclusivamente laicos.
Si bien algunos miembros de algunos movimientos emiten votos privados, la mayor parte de los miembros de estos grupos son hombres y mujeres que llevan una vida cotidiana como la de cualquier otro católico. Y en ese sentido, pues son una enorme esperanza dentro de la Iglesia. También después del concilio surgirán algunas nuevas órdenes religiosas. Y aquí tenemos pues a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, como uno de los fenómenos más conocidos de los últimos tiempos, de una orden que surge de la nada y que la verdad es que tiene un enorme crecimiento, precisamente atendiendo a los pobres más pobres de la tierra. Y es curioso que cuando algunas de las órdenes religiosas clásicas consideraban que tenían que renovarse y acomodarse al mundo porque no podían mantener los carismas fundacionales porque eran excesivamente rigurosos, y así se decía en el posconcilio, había que adaptarse a las nuevas circunstancias del nuevo mundo, pues la verdad es que al intentar acercarse al mundo, pues algunas de ellas han perdido su sentido y su identidad. Y no deja de ser llamativo que, sin embargo, otras nuevas órdenes están creando, o congregaciones están asumiendo aquellos carismas que se han abandonado por las órdenes clásicas, y están demostrando que no era verdad que no se pudieran vivir, es decir, que la radicalidad se podía vivir también siendo fieles al espíritu de Cristo, ¿no? Así que sorprendentemente han surgido nuevas órdenes que se caracterizan por su opción radical por la pobreza, y estas curiosamente tienen muchas vocaciones. Incluso ha surgido una nueva rama de franciscanos, que parecía increíble. Había 4 ramas de hombres y ahora hay una quinta que surgió en el Bronx, en Nueva York, y que evidentemente pues retoma el espíritu fundacional de San Francisco. Bueno, acabaremos esta charla y estas sesiones hablando de los papas últimos, concretamente dejando aparte al Papa reinante, que no podemos juzgarlo todavía, evidentemente, vamos a hablar de San Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI, que en el momento en que yo estoy dando esta charla, pues está vivo, y aunque es muy anciano, vive retirado en el Vaticano, como sabemos. Bien, pues vamos a hablar de Juan Pablo II, que en el mundo era Karol Wojtyła. Tras la muerte del Papa Pablo VI y el fugaz pero luminoso pontificado de Juan Pablo I, que duró solamente 33 días, mejor dicho, 30 días, el 16 de octubre de 1978 es nombrado el cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, es elegido como papa, tomando el nombre de Juan Pablo II, en cierta medida continuando pues con la misma denominación que Juan Pablo I, que casi había dejado inédito el nombre. Sin embargo, justo el pontificado de Juan Pablo II es larguísimo, después de seguir a uno de los pontificados más cortos, de días. Entonces, el pontificado de Juan Pablo II es una página sin precedentes en la vida de la Iglesia y del mundo contemporáneo, y para muchas personas que hemos vivido de cerca en la juventud los años del Papa Juan Pablo II, pues se nos dice que somos la generación Juan Pablo II, porque dejó una marca indeleble en muchísimos jóvenes de todo el mundo. Bien, la biografía de Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Karol Józef Wojtyła nació en Wadowice, a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el segundo de los 2 hijos de Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929, dejándole huérfano, y su hermano Edmund, médico, en 1932, y por fin su padre, suboficial del ejército, en 1941. A los 9 años realizó la primera comunión y a los 18 recibió la confirmación, de acuerdo con los usos de la época. Su primera formación pues consiste en que, una vez realizada la enseñanza media en la escuela de Wadowice, se matricula en 1938 en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Así que cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación de un seminario clandestino en Cracovia, dirigido por el arzobispo de Cracovia, el cardenal Adam Stefan Sapieha.
y al mismo tiempo fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino, es decir, teniendo unas dotes de actor considerable y un físico fantástico, pues la verdad es que tuvo mucho éxito también en ese campo. Tras la Segunda Guerra Mundial continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad que hemos citado antes, la Jagiellónica, mejor dicho, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946. Seguidamente fue enviado por el cardenal Sapieha a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés Lagrange, se doctoró en 1948 en teología, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz, para lo cual tuvo que aprender español, lo cual le vino muy bien después siendo papa, porque la verdad es que el 40% de los católicos del mundo hablan español. En aquel periodo aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los inmigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. Posteriormente, ya en 1948, volvió a Polonia y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada Valoración de la posibilidad de fundar una ética católica sobre las bases del sistema ético de Max Scheler. Y esto no es que nos hayamos equivocado, efectivamente tuvo que realizar 2 tesis doctorales, esta es la segunda. Su vida estaba encauzada como profesor universitario cerca de los jóvenes y efectivamente pasó a ser profesor de Teología Moral y Ética Social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII obispo auxiliar de Cracovia, llegándole la comunicación de su obispado, o de su episcopado, cuando se encontraba precisamente de excursión con un grupo de jóvenes por los montes idílicos de Polonia. Pero esto supuso no el final de su actividad, sino todo lo contrario, el principio de una actividad enorme. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Wawel, en Cracovia. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Juan Pablo II, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967. Y evidentemente participó en el Concilio Vaticano II, con una contribución importante en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes, y tomó parte en todas las asambleas del Sínodo de los Obispos que se realizaron. Por fin, el 16 de octubre de 1978, se produce un acontecimiento enormemente trascendente. Por primera vez en 450 años, un no italiano fue elegido papa, Juan Pablo II. Por primera vez en la historia del cristianismo, un eslavo ocupaba la cátedra de Pedro. Y a partir de este momento hay que decir que el pontificado de Juan Pablo II se sale de todos los parámetros que podamos contar, ¿no? Porque vamos a hacer algunas estadísticas y veremos que es un elemento fundamental en la historia de la Iglesia, ¿no? Desde que marca pues más de 30 años, lo cual supone pues un periodo bastante largo dentro de lo que cabe, ¿no? Efectivamente, realizó 102 viajes pastorales fuera de Italia y 143 en el interior. Como obispo de Roma visitó prácticamente todas sus parroquias, porque visitó 301 de 334. Más de 17.350.000 peregrinos participaron en las más de 1.000 audiencias generales que se celebraban los miércoles. Pero además, Juan Pablo II presidió 143 beatificaciones, proclamando 1.320 beatos y 50 canonizaciones, con un total de 476 santos. Se calcula que la mitad del santoral está nombrado por Juan Pablo II, con la idea precisamente de que que la santidad se coloque como una cosa que está no inaccesible, sino que es más accesible de lo que los cristianos creen. Participó, o mejor dicho, tuvo 9 consistorios, nombrando 232 cardenales. Presidió 15 asambleas del Sínodo de los Obispos, que no voy a detallar, pero que están en la diapositiva. Pero además recibió y conoció a las mayores muchedumbres que se han conocido en siglos.
prácticamente en la historia. En torno a Juan Pablo II se reunieron por doquier las mayores muchedumbres de la historia humana. 1.200.000 jóvenes en París en 1997, en Manila, pocos años antes, 4 millones de personas, 2 millones en Cracovia en el año 2002. O sea que todo el mundo coincide en reconocer que la herencia de Juan Pablo II su legado era absolutamente inmenso, ¿no? Y además, Juan Pablo II, sin descender al terreno de la política, tuvo un papel decisivo en la caída del telón de acero y en el restablecimiento de la libertad de los países del este de Europa. Es decir, por primera vez, pues el comunismo se resquebrajaba. Pero además, la presencia de la Iglesia Católica en los foros internacionales pasó a ser algo habitual con este Papa. Con Juan Pablo II, la Iglesia Católica estuvo presente en los principales organismos internacionales, es decir, olvidando épocas en las que se le estaba intentando marginar, la Iglesia Católica pues interviene en los grandes foros de las cuestiones más candentes de nuestro tiempo, como la Conferencia del Cairo de 1994 sobre la población o la de Pekín de 1995 acerca de la condición de la mujer. Y a la hora de la muerte, la verdad es que Juan Pablo II era una figura reconocida y conocida en todo el mundo. Su pontificado ha alcanzado, llevó al papado a un prestigio absolutamente extraordinario. Más de 160 países, la práctica totalidad de los estados de la Tierra, con excepción de la China popular, mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Es decir, que desde ese punto de vista, pues la Iglesia Católica, como digo, está presente y activa en el mundo. Pero además, desde el punto de vista del magisterio, realizó un magisterio importante. En lo que se refiere al gobierno de la Iglesia, por ejemplo, hay que destacar de Juan Pablo II la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, que se hizo público el 25 de enero de 1983, y la publicación el 11 de octubre de 1992 del Catecismo de la Iglesia Católica, que era el catecismo que había prometido el Concilio Vaticano II, es decir, que era precisamente la aplicación del Concilio Vaticano II. Dentro de los puntos más importantes de ese magisterio de Juan Pablo II, pues podemos citar como algunos de los temas que incidió especialmente la defensa de la vida contra la cultura de la muerte y la dignidad de la persona humana frente a todas las opresiones y servidumbres contemporáneas. Y en cuanto a sus escritos, pues escribió 14 encíclicas, que veremos en la diapositiva siguiente y que no voy a citar porque están ahí, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 42 cartas apostólicas, y podemos destacar, por ejemplo, la encíclica Veritatis Splendor, que es realmente impactante acerca de la doctrina moral de la Iglesia, la titulada Evangelium Vitae, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, las 3 encíclicas sociales, que tuvieron mucha importancia, y también la carta a las familias y a las mujeres, e incluso en el año 85 la carta a los jóvenes. Las 14 encíclicas del pontificado pues dan una muestra de todos los aspectos más importantes donde la Iglesia Católica tenía abiertos frentes de defensa, ¿no?, de la doctrina, y podemos verlas que efectivamente pues son un amplísimo campo de estudio para los estudiosos del futuro. Pero además es un pontificado que si en los pontificados del siglo XX pues, se produce un aumento de la popularidad, del conocimiento, de la difusión de la figura del Papa, de la difusión de las imágenes o de las palabras del Papa, con Juan Pablo II todo esto se desborda, ¿no? Trató de las grandes verdades de la fe católica y los principales problemas del mundo contemporáneo a través de todos los medios más modernos, incluido Internet, ¿eh? Y además fue el Papa del jubileo del año 2000, es decir, en los 3 años antes del año 2000, y siguiendo las directrices de la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente, Juan Pablo II dedicó 3 años, uno al Dios Hijo, 1997, otro al Espíritu Santo, en 1998, y otro a Dios Padre, como Padre de Misericordia, en 1999. Algunos, y yo ya supongo que la gente joven ya no les sonará tanto, pero algunos estamos marcados, además, no solamente por el pontificado, sino incluso por los últimos días de Juan Pablo II, a quien hay quien considera que debería llamársele el Magno, como apodo, ¿no? Todo el mundo pudo ver en los últimos días
a un Juan Pablo II luchando contra el Parkinson, y una enfermedad que le fue limitando progresivamente durante años y que pues puso de relieve su carácter luchador, porque verdaderamente, a pesar de las limitaciones, incluso la pérdida de la voz en sus últimas intervenciones, pues no obstante, pues siguió manteniéndose firme en su posición, ¿no? Se atribuye al Papa Juan Pablo II la frase de Jesús no se bajó de la cruz, y él tampoco, ¿no? Entonces quiso estar crucificado, pero en su puesto, hasta que Dios le llamó a su seno. Y efectivamente, desde el instante de su muerte, que fue velada por miles de personas en la plaza de San Pedro, un clamor popular pidió la beatificación inmediata al grito de santo súbito. Millones de personas asistieron en Roma a los funerales de Juan Pablo II, y toda la humanidad los siguió a través de la televisión. Nunca antes ningún papa había tenido tanto amor ni había sido tan querido por todo el mundo. Es una figura absolutamente monumental. Por eso era muy difícil buscar un sucesor, o sea que los cardenales debieron pensárselo muy bien, pero el cónclave eligió al cardenal Joseph Ratzinger, quien, considerando imposible compararse a Juan Pablo II, un hombre muy centrado en sus estudios, un hombre, lo que, si se me permite la falta de altura en mis palabras, es lo que consideraríamos una rata de bibliotecas. Es una persona más bien que se dedica más que a la acción, al pensamiento, ¿no? Y evidentemente, además, la labor doctrinal del cardenal Ratzinger, o del teólogo Ratzinger, si se quiere, y luego del Papa, pues Benedicto XVI, es incomparable también desde el punto de vista intelectual. Pero fue elegido porque era el hombre de confianza del Papa anterior. El Papa Ratzinger antes había sido el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, el defensor de la ortodoxia católica, y tenía un trato directo y proximísimo, probablemente era el cardenal más próximo al propio Juan Pablo II. O sea que lo que se quiso fue la continuación de lo que había sido un pontificado estrella absoluto. Benedicto XVI continuó apoyando los movimientos laicales y las nuevas comunidades presentes cada vez más en los países católicos y no católicos, y se refirió a ellos, por ejemplo, como un don del Espíritu Santo para la Iglesia, añadiendo que los pastores prestarán atención para no apagar el espíritu, y vosotros, refiriéndose a los jóvenes, no dejaréis de llevar vuestros dones a toda la comunidad. Es decir, tuvo verdadero interés en potenciar precisamente esos brotes, si se me permiten, los brotes verdes de una renovación de la Iglesia que parecía que iba a producirse como una eclosión inminente. Por otra parte, también Benedicto XVI, ya digo, sin entrar en grandes disquisiciones, porque todavía es una figura que no está valorada suficientemente, pues supuso un acercamiento a otros cristianos. Una novedad increíble fue precisamente que facilitó la incorporación de miles de fieles anglicanos a la Iglesia Católica, incluso permitiéndoles conservar su propia liturgia. Y pues miles de anglicanos e incluso algunos luteranos se acercaron a la Iglesia Católica como no se habían acercado nunca, para pedir su ingreso en ella. También, desde la visita a la sede del Patriarcado de Constantinopla, el Papa Benedicto cambia materialmente su modo de presentarse. Esto es una cosa que poca gente se ha dado cuenta, pero realmente él quedó deslumbrado por la liturgia bizantina de Constantinopla y quiso recuperar elementos que se habían perdido, sin que nadie dijera por qué, después del Concilio Vaticano II. Así que intentó propiciar una reforma litúrgica católica en la línea de la continuidad, aunque eso no pudo llevarlo a cabo, en la línea de la continuidad histórica, e incluso recuperando formas tradicionales con un carácter pues verdaderamente ecuménico, porque hay que tener en cuenta que esas formas tradicionales de la Iglesia Católica nos acercan muchísimo a la otra Iglesia con la que prácticamente no habría ninguna dificultad en fundirse, que es la Iglesia, aunque esto es algo que es realmente muy, muy difícil, pero no hay dificultades importantes en el plano teológico, por ejemplo, como son la Iglesia bizantina, los ortodoxos, ¿no?
decir, los católicos ortodoxos tenemos la misma consideración de lo que es la Iglesia, de lo que es el cuerpo místico de Cristo, en fin, un montón de detalles, los sacramentos íntegros, etcétera. Con ellos, pues el Papa Benedicto buscó, dijéramos, un acercamiento incluso desde el punto de vista formal. Y es curioso ver cómo recuperó, por ejemplo, casullas, dalmáticas, en fin, todos los elementos correspondientes, como esta capa pluvial, que se ve claramente por el escudo que fue hecha para Juan XXIII. Y así, pues, muchos de los que nos fijamos en estas cosas vimos que empezó a recuperar y a reutilizar elementos que parecían eliminados de la Iglesia y que dejó claro que eran perfectamente aceptables, ¿no? Incluso con dijéramos, con un carácter muy valiente, liberalizó el uso de la misa preconciliar, anterior a las reformas postconciliares, y esto pues ha supuesto que en muchos sitios donde se había dejado de celebrar la misa en latín volviera a celebrarse. Pero aún así, como digo, no se puede tomar una valoración plena del pontificado del Papa Benedicto XVI porque es muy reciente e incluso el propio Papa está vivo todavía. Pero sí que hay que destacar por lo menos un aspecto más que creo que es fundamental, que es que el pontificado de Benedicto XVI tuvo un abrupto final porque se convirtió en el primer papa que renunció al pontificado en la época moderna. Como dijo un cardenal, su renuncia a Santo Padre ha sido como un rayo que ha sacudido la Iglesia en un momento especialmente crítico. Y es verdad, es decir, esta fotografía que recorrió el mundo es precisamente del mismo día de la renuncia del Papa Benedicto. Y efectivamente, pues es una fotografía muy curiosa porque se ve un rayo cayendo justo en el pararrayos de la Basílica de San Pedro. A lo cual, pues, en fin, es casi una imagen muy simbólica porque unas horas antes, ya digo, un cardenal había dicho esto, ¿no? Es decir, su renuncia ha sido como un rayo que ha sacudido a la Iglesia. La renuncia de Benedicto XVI, pues, coloca a la Iglesia en una situación que es inédita en ese momento y que no había ocurrido históricamente nunca, porque los papas habían renunciado y habían desaparecido, se habían ido, es decir, hay dos casos que yo sepa, y cuando un papa renunciaba, desde luego desaparecía del mundanal ruido y nadie más volvía a verlo nunca más. Sin embargo, ahora tenemos una situación inédita porque tenemos un papa emérito junto a Francisco, que es el papa ejerciente, y que en cierta medida podemos decir que tenemos dos papas, aunque desde un punto de vista jurídico podríamos decir que eso no es verdad, que solo hay un papa y el otro es papa emérito. En cualquiera de los casos, la figura de dos papas vestidos de blanco es una figura realmente insólita y que ya nos hemos acostumbrado a ella, pero que, bueno, era algo impensable hace unos años. También es verdad que tras la muerte de Benedicto XVI, el pontificado de Francisco, que en muchos aspectos está siendo muy innovador, pues también ha originado el desconcierto de amplios sectores de la Iglesia más tradicional, sobre todo. Y curiosamente ha recibido aplausos por parte de aquellos que se oponían precisamente a los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Así que, bueno, pues desde un punto de vista mediático se podría decir que ahora mismo la Iglesia tiene una crisis de identidad de nuevo. Y esto, sobre todo, teniendo en cuenta que ha habido una profundísima crisis en otros aspectos, ¿no? Porque han aflorado, como nunca habían aflorado, auténticos escándalos eclesiales y manifestaciones de confusión doctrinal que parecía que habían acabado en la época de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Así que hay quien pues, considera que estamos en una época de apostasía y que realmente esto es el fin de los tiempos. En fin, yo no quiero hacer ningún tipo de valoración que no me correspondería en absoluto, pero sí que hay que constatar que hay una cierta división dentro de la Iglesia Católica que, bueno, siempre ha habido divisiones, siempre ha habido discusiones, siempre ha habido crisis, como hemos estado viendo, pero esta, desde luego, tiene un calado considerable. Como digo, hay quien dice incluso que estamos pues bordeando el fin de los tiempos. Para algunos católicos, la situación actual solo puede interpretarse en clave apocalíptica. Y bueno, pues están esperando ni más ni menos que la segunda venida de Cristo. No sabemos si esto va a ser inminente o no, pero sí que es cierto, y eso es lo que quiero decir, que el propio catecismo de la Iglesia Católica reconoce que la Iglesia, antes del advenimiento de Cristo, deberá pasar por una prueba final
que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y esto, como digo, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, no es una cosa que uno se puede inventar. Es decir, que haya cristianos que piensen que este es el momento, pues eso es muy discutible, pero en cualquiera de los casos, pues no es imposible, ¿no? La persecución, sigue diciendo el Catecismo, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará, se refiere de la Iglesia, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Qué peligro, ¿no? Es decir, pero esto está profetizado y está reconocido por la propia Iglesia oficialmente. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, dice por fin el Catecismo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en la que el hombre se glorifica a sí mismo. Estamos más cerca de ese momento que antes, indudablemente. ¿Estamos en el momento final de los tiempos? Pues eso es algo que evidentemente yo no voy a decir, ni pretendo que nadie lo deduzca de mis palabras, ¿no? Así que cada uno que piense lo que quiera, porque en esto, siguiendo lo que dice el Catecismo, es perfectamente factible pensarlo, ¿no? Pero como no quería acabar estas charlas de una forma tan pesimista, es decir, planteándonos estamos hasta el fin de los tiempos, sí que quiero terminar con una frase de Juan Pablo II en la homilía de canonización de Santa Faustina Kowalska, quien escribió precisamente de la inminencia del fin de los tiempos y bueno, cuenta que Jesús viene como la Divina Misericordia inmediatamente antes de que llegue una segunda venida de Cristo como Señor de justicia, ¿no? Entonces, en esta homilía, Juan Pablo II dijo algo que yo creo que deberíamos mantener como las últimas palabras de esta charla, a partir de la cual yo no voy a decir nada más. Dice Juan Pablo II, ¿cómo será el futuro del hombre en la tierra? No podemos saberlo. Sin embargo, es cierto que además de los nuevos progresos, no faltarán, por desgracia, experiencias dolorosas. Pero la luz de la misericordia divina que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante el carisma de Sor Faustina iluminará el camino de los hombres del tercer milenio. En el tercer milenio estamos y ya el juicio del tercer milenio no me corresponde a mí, sino a aquellos que vengan detrás de nosotros si viene alguien. Pues gracias y hasta otra próxima ocasión.